Buenos días, qué gusto de verles una vez más a cada uno de ustedes. 2 semanas no pudimos estar con ustedes, tuvimos un tiempo de descanso como familia y en esta mañana nuevamente estamos con ustedes para estar juntos en esta mañana. Y quiero animarte en esta mañana, tú que te has levantado hoy día y has dormido, o algunos han medio dormido tal vez, pero mira lo que es el Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Tenemos un Dios que lo sabe todo. Tenemos un Dios que nos conoce tan bien, y Él nos ha estado cuidando mientras dormíamos. Nos ha cuidado ayer, anteayer, y algunos de ustedes puede haber tenido tal vez un mal día, un accidente, pero Dios no ha sido ajeno. Dios tenía un propósito en cada una de estas cosas. Por eso siempre decimos, cuando tengas un problema, encuentra a Dios en medio de tus problemas. Y cuando encuentras a Dios, ya las cosas caminarán mejor, porque Dios es la ayuda oportuna para todos nosotros. En esta mañana vamos a adorar a ese Dios que conocemos. Bueno, algunos lo medio conocemos, pero a ese Dios que nos conoce completamente. A ti que estás ahí en casa, tú que te conectas por el Facebook o por el YouTube, tú que a veces estás entrando por el Zoom, queremos decirte bienvenido. Bienvenido a este día. Bienvenido a este tiempo para con Dios. Hoy queremos alabarle y adorarle. Pero vamos a orar. ¿Quieres orar? Orar es hablar con Dios. Si tú no sabes orar, ahí donde estás, inclina tu rostro. Inclina tu rostro, vamos a tomar un tiempo para hablar con Dios y pedirle que Él nos bendiga. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias en este día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la familia, por los alimentos. Gracias, Señor, por conocerme mucho mejor que cualquier otro ser aquí en la tierra. Gracias, Señor, por cuidar de mí y de mi familia. Gracias, Señor, por guiar mis pasos. Hoy queremos, Señor, adorarte, porque hoy hemos amanecido respirando. Hoy hemos amanecido, Señor, con ese deseo de querer conocerte un poquito más. Gracias, Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya oramos. Ahora sí, prepárate porque vamos a alabar al Señor y después vamos a escuchar el mensaje de la palabra que estará a cargo del pastor Yuri Guamán en esta oportunidad. Así que, sin más preámbulos, cantemos al Señor y usted puede elevar su voz. Algo que lo digo siempre a los hermanos es, ahora que muchos adoran de casa, que tu vecino escucha que tú eres un cristiano. Canta más fuerte. Que Dios te bendiga. Cantemos. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Muy buenos días, amada iglesia. Hoy, primer día de la semana, los separamos para adorar a Dios. Parte de nuestra adoración es escuchar su palabra para obedecerla. Para hoy nuestro sermón se titula Jesús tiene poder sobre la muerte. Y antes de empezar, quiero dar una breve introducción al tema. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de crisis propias y crisis que vemos en nuestro prójimo. Basta con escuchar un poco de noticias para enterarnos de violencia, robos, accidentes, escasez, enfermedad y la crisis de este tiempo, la soledad. Lo más triste es que la responsabilidad no solo es de nosotros mismos, sino también que la responsabilidad es compartida de quienes debieran de velar por nosotros, por el pueblo, de nuestras instituciones públicas. Por ejemplo, hospitales, cuando falta personal, equipo médico, medicinas. Pueblos con falta de centros educativos para los niños. Lugares, centros de justicia, en donde gana el que tiene influencia. Asentamientos humanos y sus ollas comunes, donde hacen milagros debido a la escasez de trabajo. Y a todo esto se suma la enfermedad del coronavirus, que por su peligrosidad y propagación letal ha llegado al nivel de pandemia, muerte. Y nos preguntamos, ¿para dónde va el mundo? Y muchos nos hemos respondido, ¡qué gran desesperanza! Y por si fuera poco, hay una crisis mayor que afronta el ser humano. Y es que tarde o temprano nos enfrentamos a un enemigo común, que es la muerte. La Biblia lo señala como nuestro postrer enemigo, la muerte. Todos hemos acompañado a amigos o familiares ante la muerte de un ser querido. Pero lo único
que hemos podido hacer ante esa situación es orar por ellos y acompañarlos, estar al lado de ellos. Porque no hay nada más que podamos hacer. Acompañar a los deudos ante una situación de un fallecimiento es algo bueno, pero es triste ver que ninguno que ahí está puede hacer algo. Pero hay alguien que sí puede ayudarlos, porque tiene dos elementos que vamos a ver en este sermón: compasión y poder. Hay alguien que sí puede ayudarnos ante esa situación de la muerte, porque tiene estos dos elementos, compasión y poder. Lo cual nos cambia de esa gran desesperanza a una gran esperanza. La ayuda que Jesús le dio al centurión al sanar a su siervo, versículos anteriores, ahora se extiende a una mujer cuyo único hijo había fallecido. Vamos a leer nuestro texto para hoy. Les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 11 al 17. La palabra de Dios dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has dado, Señor, la facultad, el interés para poder estar quietos y escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque hoy día vamos a aprender de Jesús, tu Hijo, que Él tiene poder aún sobre la muerte, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Primer punto para hoy. ¿Qué sucedía? Verso 11, verso 12 nos va a describir lo que sucedía en este encuentro. Lo primero que vemos en el texto es una situación de desesperanza total, tal igual como lo describí al inicio. Vivimos frecuentemente situaciones de desesperanza. En el texto se señala una madre que había perdido a su hijo. Y nos preguntamos, ¿por qué era una situación de desesperanza? Por dos cosas. La primera, lo más obvio, era la pérdida del ser más amado que puede tener una persona. No hay escena más triste que esa escena de ver a una madre enterrando a su hijo. Las madres que lo han experimentado dan el testimonio de que es un dolor de adentro.
es un dolor de adentro. Y yo entiendo que cuando uno se hace una herida o tiene un dolor que le propicia otra persona, es un dolor que te duele en la superficie, ¿no? Una herida o tal vez algún acto de violencia, es un dolor que nos duele afuera. Pero esta situación de desesperanza es de una madre que ha perdido a su hijo, un dolor que viene de adentro. ¿Por qué decimos que es una situación de desesperanza? El segundo motivo es porque en este contexto, en estos tiempos, tanto los gentiles como las mujeres se encontraban marginados de la sociedad judía, ¿no? En el escalafón de la sociedad eran los últimos, ¿no? No había esperanza para mujeres y peor aún mujeres solas. Todo esto es fruto del pecado. Pero en el inicio no fue así. Génesis nos señala que el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte, por cuanto todos hemos pecado. Todas las tristezas, todas las lágrimas, debilidades, problemas en el mundo, todas estas que experimentamos tienen una única fuente. ¿Cuál es? El pecado. El pecado de nuestros primeros padres. No habría muerte ni funerales hoy si no habría pecado. Es por eso, hermanos, que no debemos consentir el pecado. Esta es la situación de suma tristeza de esta mujer. Y de la mujer y de este primer grupo que vemos. Primer grupo que está saliendo de la ciudad, según indica el texto. Pero el texto también señala a un segundo grupo. Qué curioso, ¿no? Este segundo grupo que viene a su encuentro, viene con el Señor, gozosos, porque ellos han estado experimentando los milagros del Señor, los milagros de Jesús. Versos anteriores, en Capernaum experimentaron un milagro. Ahí ya hay un gran contraste entre esos dos grupos, entre esas dos multitudes. Y acá hay un principio que es bueno que usted lo guarde en su corazón o lo anote en una hoja. Porque donde quiera que no esté el Señor, hay desesperanza. Pero donde quiera que está el Señor, hay esperanza. Ahora vemos esta escena, dos grupos se encuentran. Primer grupo de suma tristeza acompañando a esta mujer que lo ha perdido todo. Este segundo grupo, gozosos, que están con el Señor. Este encuentro, nos preguntamos, ¿fue de casualidad? ¿Coincidencia? Pues no. Es la providencia de Dios. Providencia es una disposición anticipada. Por ejemplo, cuando vamos a hacer las compras al mercado o al supermercado, ¿no? Nos estamos anticipando para llenar nuestra alacena, nuestra cocina de comida, ¿no? ¿Por qué decimos que es una disposición anticipada y no es casualidad? Por dos cosas, según nos señala el texto. Primero, porque hay una distancia más o menos de 40 kilómetros entre Capernaum y la ciudad de Naín. Por la distancia y el tiempo. Naín estaba lejos, como a unas 10 horas de viaje en ese tiempo. Sin embargo, fue aún cuando
Jesús fue aún cuando no se le había pedido. Y puesto que los judíos enterraban a sus muertos el mismo día, es probable que Jesús y sus discípulos llegaran a la puerta de esta ciudad ya avanzada la tarde, después de estas 10 horas de camino. ¿Casualidad? No. Providencia, disposición anticipada de Jesús. ¿Por qué más decimos que es la providencia de Dios y no es casualidad? Por el lugar y el momento, ¿no? Cuando Jesús se aproximó a las puertas de la ciudad, se encontró con una procesión fúnebre. Y en ese tiempo los entierros tenían lugar a las afueras de la ciudad. Y datos arqueológicos señalan de que se encontraron tumbas en el sureste de esta ciudad de Naín. Y Lucas narra que estaban llevando el cuerpo del difunto en un féretro abierto, que sin duda era algo similar a una camilla. ¿Casualidad? No, es la providencia anticipada de Dios, de Jesús, por encontrarse con esta mujer. Considere entonces estos elementos de suma tristeza para esta mujer, un marido difunto. ¿Qué significaba? Que era la pérdida del amor de su vida, la pérdida del único sostén que tenía ella. Y ahora el hijo muere, su único hijo. Significaba esto también la pérdida del otro amor de su vida. Y no solamente eso, sino la pérdida de la descendencia. Y por qué no decir también la pérdida del sostén que podría haber llegado de su hijo varón. Y aquí vemos una total desesperanza, porque hay una pérdida en lo espiritual, lo emocional y lo físico. La mujer quedaba sola. Significaba esto que era la pérdida de la protección ante una sociedad que marginaba a ciertas personas como gentiles, mujeres, enfermos. Jesús la ve y tiene compasión. Otro principio que es bueno que usted guarde en su corazón, en su mente y anote una hoja. Las penas y los pesares nuestros son las penas y los pesares de Jesús. No solamente lo que sucedía en esta escena, sino también vamos a ver lo que hizo Jesús, versos 13 y 15. El texto dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Inmediatamente Jesús se hizo cargo de esta situación. A la madre que se encontraba llorando amargamente, le dijo, no llores. De inmediato, con actitud de autoridad, puso las manos sobre el féretro. La procesión se detuvo. Sus palabras sonaron claramente. Joven, a ti te digo, levántate. Lo primero que aquí vemos es que Jesús se hace cargo de esta mujer. Jesús se hace cargo, pero se hace cargo de manera inmediata. Por lo común, uno no dirige esas palabras a un muerto, de que se levante. Pero Jesús
no es una persona común. En respuesta a su orden, el joven que estaba muerto se levantó, se incorporó. Debemos notar también aquí que Lucas introduce de manera interesante la palabra Señor, ¿no? La palabra Señor se refiere a Jesús como Señor. Este es el Señor cuyo corazón se ha llenado de compasión por esa viuda. Jesús es el Señor que tiene autoridad aún sobre la muerte. Jesús es el Señor que tiene autoridad aún sobre la muerte, sobre nuestra mayor desesperanza. Él es el Señor del sábado. Aquí también se muestra como Señor de todo lo que es creado. Recuerdan, ¿no? En la historia del centurión, él fue testigo del poder de esa palabra de Jesús. Y aquí se da evidencia plena de ese poder, no solamente para sanar, sino incluso para volver a la vida a este joven que había muerto. ¿Qué es la resurrección? Este término resurrección es levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Y hace referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida. Y entendamos que según las Escrituras, la resurrección tiene que ver con el rescate de ese lugar llamado Seol, ¿no? De ese lugar de castigo llamado Seol. Otro principio que sería bueno que grabemos en nuestro corazón y lo anotemos. Habiendo autenticado, ¿no?, su persona y su mensaje con los milagros efectuados hasta entonces, aquí Jesús evidencia, demuestra su poder sobre la muerte. El enemigo de todo ser viviente, la muerte, no tiene qué hacer frente a las palabras de Jesús. Y nos preguntamos si esta palabra tiene también efecto en nuestro tiempo y sobre nosotros. ¿Qué hará? ¿Qué hace? ¿O qué hará? ¿Y qué hace Jesús con nosotros? Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No solamente lo que sucedía, no solamente lo que hizo Jesús. Ahora vamos a ver qué reacción se vio en el pueblo. Verso 16 y verso 17. El texto dice lo siguiente. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor.
¿Qué reacción se vio en el pueblo? Que lo relacionó, lo ve como un profeta, ¿no? Como ocurría con frecuencia cuando Jesús realizaba un milagro público, la multitud se llena de asombro, pero también se llenó de temor. Alababan a Dios por este evento, diciendo que Jesús era un gran profeta. Y tal vez lo estaban comparando con el gran profeta Elías del Antiguo Testamento, recordando lo que Elías había hecho, ¿no? En Primera de Reyes 17, capítulo 17, cuando Elías también hace algo similar. Recuerden el texto, lo puede revisar allá en casa. Elías resucitó a un muchacho. Este muchacho había muerto. ¿Cómo lo hace? Al tenderse 3 veces sobre el muchacho y suplicarle al Señor, diciendo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Sus oraciones fueron respondidas y leemos que Elías se lo entregó a su madre. Lucas usa palabras similares para relatar el milagro de Jesús con la viuda. De la misma manera en que Elías efectuó el milagro y le entregó el hijo a la madre, Jesús le devuelve el hijo ya vivo a esta desdichada mujer. Jesús es el profeta y es muy común que en este tiempo entendamos mal la palabra profeta como alguien que nos va a adivinar el futuro. No es así. No es así. Según la Biblia, un profeta es alguien que trae un mensaje de Dios para el presente. Para el presente. No adivina. No anuncia tu futuro, sino más bien trae un mensaje de Dios para el presente. No solamente hemos visto qué sucedía, no solamente hemos visto qué hizo Jesús, no solamente vamos a ver la reacción del pueblo, sino también quiero compartir una conclusión y aplicación para hoy. Querida iglesia, la muerte no puede mantener muertos a los muertos, especialmente cuando quien da la vida se presenta y da la orden. ¿Cuál es esa orden? Levántate, ¿no? La orden de vivir. Satanás tampoco puede mantenernos en muerte espiritual. A aquellos que oyeron la voz de Dios, se arrepintieron de sus pecados y se convirtieron a Él. Gracias a los méritos de Jesucristo, tenemos ahora derecho de vivir para siempre. Lo que usted ve acá es solamente mi medio de transporte. Lo que en realidad soy yo es espíritu, ¿no? Usted está viendo mi medio de transporte, ¿no? Lo que en realidad yo soy es espíritu y viviré para siempre. Mi medio de transporte se va a hacer polvo, pero yo, Yuri, y usted, si es que ha conocido a Jesucristo, viviremos para siempre. Dato curioso, ¿no? Que Naín, que es el pueblo de esta viuda, a la cual Jesús le cambió su desesperanza en una gran esperanza, devolverle a su hijo y encontrarse con Jesús. Naín significa casa, y su raíz hebrea también podemos sacar la traducción de belleza,
de descendiente. Esta mujer que ya no tenía esperanza de tener la protección, descendencia, ahora al encontrarse con Jesús, puede decir que vive en Naín, ¿no? Su casa, belleza, descendiente. ¿Qué méritos tuvo la viuda? No se menciona ningún pedido de alguien para ayudarla. Ningún auxilio para la viuda fue pedido. La mujer no lo pidió. La mujer no tenía ninguna esperanza de ayuda. Todo fue por gracia. Las puras obras no pueden salvarnos. Solamente la gracia de Dios. Vamos por este mundo, a veces, hermanos, con una gran desesperanza, saliendo, como esta mujer saliendo de su ciudad. Y un día nos encontraremos, o ya nos hemos encontrado, con Jesús, para traernos la esperanza total, que es la vida eterna. Jesús es el único que puede ayudarnos. Por dos motivos, querida iglesia. Porque tiene compasión, que compasión es ternura, compasión es identificarse con la persona agraviada. Y el segundo motivo de que Jesús es el único que puede ayudarnos es que Jesús es el único que tiene poder. Y poder es capacidad. Poder es estar capacitado para hacer un trabajo. Su sola palabra basta para él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Estás viviendo una situación de extrema desesperanza? ¿Se compara tu situación con el de esta viuda? Te aliento, te animo a poder ver en Jesús como el único que puede salvarnos. Jesús tiene poder sobre la muerte. Él tiene ternura y Él tiene poder. Que Dios le bendiga, hermanos. Amado Dios, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, en primer lugar, perdónanos, Señor, por dudar de ti, Señor. Hoy día hemos leído, hemos comprendido, Señor, y depositamos nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, la única persona que puede salvarnos, Señor. De cualquier crisis, Señor, que podamos estar viviendo, pasando, y de la mayor crisis que tiene el hombre y la mujer, que es la muerte eterna, Señor. Gracias porque un día Jesús vino a nuestro encuentro para darnos esa gran esperanza. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, quien murió por nosotros. Amén.
podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nos separará del amor de Cristo. Nos alejará del amor de nuestro Dios. Que tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrán separar de su amor. Nos separará del amor de Cristo. Nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Pastor Yuri, por compartirnos la palabra de Dios. Gracias, amigo, hermano, que has estado ahí esperando o con paciencia escuchando el mensaje. Es bueno. Te felicito por haber permanecido conectado. Eso está demostrando que tú quieres conocer más al Señor. Y ahora, antes de terminar, nosotros siempre empezamos alabando, orando y también terminamos alabando y adorando. Vamos a cantar una canción más y también antes de cantar quiero que veas los anuncios de la iglesia y te animo a conectarte el próximo domingo. Sí, y si quieres tú participar de un curso de la Academia Bíblica, quieres orar por nosotros, quieres que oremos por ti, quieres tú ser parte de nosotros, quieres conocernos un poquito más, escríbenos por el Facebook. Escríbanos un mensaje interno o por el YouTube. Ahí está el número de contacto. Entonces, escríbenos, con gusto le vamos a ayudar. Y si tienes necesidades de salud y quieres apoyo en oración, quieres una consejería pastoral con libertad, simplemente escríbanos y nosotros estaremos contactándonos con cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haga prosperar tu camino en estos días. Nos vemos la siguiente semana.